Bienvenidos de nuevo. En nuestro encuentro anterior quedamos en la conformación de la estructura del proyecto. Muy específicamente creamos estos paquetes: controllers, models, repository y service. Muy bien, antes de continuar y de escribir código, de nuevo quiero hacer una pequeña claridad conceptual. Ya que vamos a trabajar con JPA, empecemos aclarando qué es JPA. JPA son las siglas de Java Persistence API, el cual tiene su origen en el framework Hibernate. Este último es un conjunto de librerías que implementan un mapeado ORM, es decir, mapeado objeto relacional. Fue desarrollado por Gavin King y un grupo de colaboradores a finales del 2001. Hola, soy Gavin King. Ahora bien, Java Persistence API o JPA es la tecnología estándar de Java para gestionar entidades persistentes que se incluyeron a partir de la versión 5 de Java Enterprise Edition. La descripción oficial de este estándar está definida en el JSR 220, en el que se especifica la arquitectura completa de EJB 3.0. JPA, por tanto, es parte de ese estándar EJB 3.0. Bueno, pero digamos en castellano esto que es, o de una forma más clara. Entonces, resulta que un ORM es una herramienta que le permite a los desarrolladores interactuar con bases de datos utilizando los propios objetos de su lenguaje de programación sin tener que escribir sentencias de SQL directamente. Como bien saben, SQL es el lenguaje estructurado para consultas, Structured Query Language, el cual de todas formas considero que todo programador o desarrollador de software debería conocer. Por lo tanto, un ORM es una herramienta que nos va a proporcionar una abstracción entre la base de datos y el código de la aplicación, permitiendo que los objetos de la aplicación se mapeen directamente a las tablas de la base de datos. De esta forma, tenemos que en un modelo relacional cada fila de una tabla se mapea con un objeto y cada columna con una propiedad de estos objetos. De allí que utilicemos los famosos getter y setter, y por ello hemos incluido la dependencia lombok, que nos ayuda a simplificar el código relacionado con estos métodos. De modo pues que tenemos que JPA es la API, una especificación que se debe cumplir. Es como un documento en el que existen unas normas, unas reglas, y que quienes vayan a implementar este estándar de especificación deben cumplir con esos parámetros. Pues bien, dentro de los proveedores o dentro de los que implementan este estándar, el más conocido es Hibernate. De hecho, todavía existen muchos proyectos, muchas compañías que siguen utilizando en su capa de negocio Hibernate y que poco a poco están migrando hacia JPA. Por lo tanto, lo que hace Hibernate, al ser una implementación de JPA, es proporcionar una capa de abstracción sobre la base de datos relacional, permitiendo que los desarrolladores trabajen con objetos de Java en lugar de hacer consultas SQL directas. El ORM, por tanto, Object Relational Mapping, es una herramienta que actúa como un puente entre la capa del negocio de la aplicación y la base de datos. Es decir, permite trabajar con bases de datos utilizando objetos y modelos en lugar de escribir consultas SQL directamente. Esto nos va a permitir automatizar el proceso o varios procesos, entre ellos el famoso CRUD, la creación, actualización y eliminación de registros, sin necesidad de escribir o relacionarnos directamente con la base de datos, sino a través de unas interfaces que van a implementar todo esto que hemos mencionado. Pasemos entonces a la creación de nuestra base de datos y la tabla con la que vamos a trabajar. En mi caso, de utilizar MySQL Workbench, que voy a utilizar una conexión previamente creada que la he llamado test. Pueden hacer lo mismo con SAM, simplemente es crear una base de datos. Me gusta este porque de una vez puedo crear una consulta SQL. Observen que dice query 1, entonces voy a pegar este script en el cual pues tenemos los campos para nuestra tabla con la que vamos a interactuar, que está compuesta de los siguientes ítems: ID, que será autoincremento, clave primaria, nombre de tipo varchar, al igual que el email y el password no van a permitir nulos. El teléfono va a ser de varchar 20 y sí va a permitir nulos para no tenerlo que diligenciar. Lo copiamos acá en la query 1
y simplemente ejecutamos y observamos que ya se nos ha creado la tabla. De esta forma, si vamos a la base de datos activa, que en este caso es TubeD, y actualizamos, observamos que ya aparece la tabla usuarios, y al desplegar sus columnas encontramos los campos que hemos creado simplemente ejecutando este script. Con esto ya estamos listos para trabajar con esta base de datos y con esta tabla. Ahora nos corresponde modificar el archivo application.property, el cual van a encontrar en la carpeta resource del proyecto, y crear un modelo que va a ser la entidad que se va a relacionar con la tabla de la base de datos que hemos creado. Spring JPA Database Platform. Esta línea especifica el dialecto de la base de datos que se utilizará, or Hibernate Dialect MySQL 8 Dialect, que es el dialecto de Hibernate para MySQL versión 8. En la siguiente línea tenemos Spring JPA Show SQL2. Lo que esto indica es que se va a mostrar las consultas SQL que se van a generar. En este caso están establecidas como true, de modo que cuando ejecutemos la aplicación, si hay consultas SQL, se van a mostrar. Spring JPA Hibernate DDL Auto Update especifica cómo Hibernate va a manejar el esquema de la base de datos. En este caso se ha establecido como update, lo que significa que Hibernate actualizará automáticamente el esquema de la base de datos según las entidades definidas en el código. Debemos de tener en cuenta que esto puede modificar la estructura de la base de datos existente. Y finalmente en la línea 9 tenemos login level. .org hibernate.sql. Esto establece el nivel de registro para las consultas SQL generadas por Hibernate. En este caso se establece como debug, lo que significa que se registrarán las consultas SQL en detalle para fines de depuración. Muy bien, todo lo relacionado con SQL incluso lo podemos dejar como comentarios, ya que cuando estamos en producción se recomienda deshabilitar estas líneas como para evitar la sobrecarga en cuanto a la escritura de consultas SQL al momento de ejecutar la aplicación. Pero quise colocarlas como para que tuviéramos un poco más de claridad cuando se encuentren con este tipo de líneas que suelen verse en los proyectos de Spring Boot. Vamos ahora al paquete modelos para crear la entidad que se va a relacionar con nuestra tabla usuarios. Clic derecho sobre el paquete model, new Java class, y la llamaremos con el nombre de la tabla, usuarios. Muy bien, para simplificar la editación, pego aquí el código y lo que hacemos son los famosos imports. Todo cuando les pida acá, elijan siempre Jakarta. Aquí tenemos los famosos toString, getter y setter, que son del paquete, la librería Lombok. Muy bien, simplemente darle a importar y siempre que nos diga Jakarta, Jakarta. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La anotación entity indica que la clase user es una entidad persistente que representa una tabla de una base de datos. Esto significa que los objetos de la clase usuario pueden ser almacenados, actualizados y recuperados de la base de datos, aunque aquí le dije user, realmente es usuarios. Muy bien, ahora tenemos esta anotación que dice @table, es el nombre de la tabla. En esta anotación pues la utiliza Java para especificar el nombre de la tabla de la base de datos a la que está mapeada la entidad. En este caso es usuarios. Tenemos los métodos toString, al igual que getter y setter y equals and hashcode, que son de la librería Lombok. Getter y setter ya sabemos que es para consultar el estado de los atributos, el toString cuando deseamos, por ejemplo, imprimir el objeto con sus atributos, y equals and hashcode pues nos sirven para comparar en memoria cuando los objetos sí son iguales. Muy bien, luego tenemos acá las respectivas anotaciones. Empezamos con ID. Esta es una anotación que se utiliza para marcar el campo o la propiedad que representa la clave primaria de la entidad. En este caso se está aplicando algún campo en la clase de la clase usuarios para indicar que este campo es clave primaria de la tabla correspondiente en la base de datos. Y lo mismo hacemos entonces con esta anotación @column para indicar el nombre con el que vamos a relacionar este campo o este atributo que van a tener los objetos de la clase usuarios con los respectivos campos de la tabla.
Pasemos ahora al paquete repository. Daremos clic derecho, New Java Class, pero en este caso vamos a seleccionar Interface. Y el nombre de la interfaz que vamos a crear va a ser usuarios repository. Usuarios repository. Bien, y de una vez vamos a decirle que esta interfaz va a extender de otra interfaz. Aquí una vez nos la trae. JPA repository, usuario repository. Importamos la clase para que relacione el paquete, importamos lo que se requiera. Muy bien, este es todo el código que va en esta interfaz. Como les digo, se hace un proceso de abstracción. Esto tiene mucha relación que ver con los principios SOLID, los cuales mencionaré más adelante. Pero por ahora voy a indicar lo siguiente. Debemos colocar la anotación @repository ya que esta notación de Java se utiliza para marcar esta interfaz como un componente de repositorio. Como vemos acá, esta interfaz user repository hereda a su vez de JPA repository. Si damos control clic acá, entonces nos va a llevar a esta interfaz que a su vez extiende del list CRUD repository. Observamos acá que se utiliza pues un tipo de dato genérico y por lo general espera un ID. Y trae una serie de métodos que nosotros vamos a poder heredar e implementar y que debemos implementar de hecho. Pasemos ahora a la capa de servicio. Vamos a dar clic derecho en el paquete Service, New Java Class y vamos a crear una interfaz llamada User Service. Digámosle usuarios para mantener la misma nomenclatura en los nombres. Usuario Service. Enter. Esta interfaz pues es la que nos va a permitir definir los métodos que van a interactuar con las entidades de tipo usuario en esta capa de servicios. Entonces vamos ahora a colocar esos métodos, a dejarlos definidos y posteriormente serán implementados en la clase que los sobrescriba. Que sería public iterable y colocamos usuarios y el método findAll que nos devolvería todo. Ahora lo explico, de una vez démosle el enter aquí. Luego vamos con el método public, creemos uno de tipo paginación, démosle page y de nuevo usuario. Ok, démosle ahora optional que va a utilizar findById_long. O sea, observen que incluso nos va complementando los métodos requeridos porque ya reconoce esta interfaz hasta el delete, que sería este para guardar, para almacenar. Aquí importemos las clases que se requieran. Bien, pero entonces vamos a explicarlos uno por uno para que lo tengamos claro. En el findAll que vemos acá, este método nos va a retornar todos los registros de los usuarios existentes en la base de datos y como vemos nos devuelve un iterable de objetos de la clase usuarios. Muy bien, vamos con el siguiente. En este que dice pageable, este método pues nos va a retornar una página de registro de usuarios existentes en la base de datos utilizando paginación. El parámetro pageable, este que vemos acá, se utiliza para definir cómo se desea paginar y ordenar los resultados. Así que nos devuelve un objeto page o pageable que contiene la lista de usuarios y metadatos relacionados con la paginación. Vamos ahora con el findById_long. Este es el que nos va a retornar un registro de usuarios basado en un ID específico proporcionado como parámetro, es decir, el ID que leemos acá corresponde a un usuario en específico y nos lo va a traer. Y estos pues explican solos. El save, pues este método nos guarda un nuevo registro de usuario en la base de datos o actualiza uno existente, es decir, cuando utilizamos un post o un update, es decir, cuando creamos un registro o lo actualizamos, este es el método que se va a ejecutar. Finalmente tenemos el método void vacío delete by ID, es decir, este no nos retorna nada, pero va a eliminar un registro por el ID. Obviamente esta interfaz nos está diciendo, son métodos abstractos que debemos sobreescribir al momento de implementar esta interfaz. Pasemos ahora
dentro del mismo paquete a crear la clase que va a implementar esta interfaz. Así que démosle el mismo nombre y simplemente coloquémosle al final implement. Muy bien. Voy a acelerar un poco el video para no demorarlo tanto mientras digito y pasaré a explicar los métodos una vez que los he sobrescrito. Pasemos ahora al paquete controllers y creemos la última clase que llamaremos usuarios controller. Además voy a acelerar el video para no perder tiempo en la digitación y pasaré luego a la explicación. Muy bien, vemos que la clase usuarios controller tiene la anotación @rescontroller, lo que indica que esta es una clase del modelo Spring MVC que se encargará de procesar las solicitudes de HTTP y dar las respuestas respectivas. Vemos acá la anotación @request mapping, que lo que hace es que siguiendo este patrón de API users, API usuarios en este caso, entonces va a redireccionar todas las solicitudes que se hagan a las respuestas o a los métodos correspondientes. Vemos de nuevo la inversión de dependencias. Aquí vamos a utilizar una referencia a user service. Recordemos que toda la lógica del negocio está en el paquete service. De ahí que ustedes observan que en todos los métodos, cuando doy control clic acá, user service es el que estamos utilizando, ¿ya? Y cuando hacemos referencia a uno de estos métodos, él me va a llevar a la interfaz. Pero obviamente, gracias a la inyección de dependencias, es cuando realmente se crea una instancia de la clase que implementa esta interfaz, que en este caso es usuarios service implement. Volvamos de nuevo entonces a usuarios controller. Aquí tenemos la actualización. Vemos que está la anotación request body, es decir, que él requiere todo el cuerpo que viene en la solicitud, que trae los detalles que se van a almacenar en los campos de la entidad. Lo mismo cuando vamos a eliminar, simplemente en este caso sería colocar el ID del que deseamos eliminar, al igual cuando deseamos encontrar o actualizar algún registro por su ID. Muy bien, aquí vemos que lo recuperamos con getMapping, ahora con putMapping para actualizar y finalmente deleteMapping para eliminar. Nos resta entonces ver esto trabajando. Para ello vamos a ejecutarlo y voy a utilizar Postman o Insomnia como clientes de HTTP para conectarnos con esta API. Ejecutamos la aplicación y miramos la salida en consola. Inicia Spring Boot. Ok. Aquí nos da un pequeño error, nos está indicando que no encuentra la base de datos ToDB. Así que vamos al archivo application.properties y no es ToDB sino ToBD. Eso lo podemos verificar mirando en el Workbench el nombre de la base de datos, que es ToBD. Así que la corremos de nuevo y ya nos debe funcionar sin problema. Arranca Spring Boot, corriendo en el puerto 8080. Aquí nos muestra los mensajes que les decía de SQL. Y listo, la aplicación ya está corriendo. Ahora vamos a abrir Postman para conectarnos a esta API. Recuerden que estamos corriendo el puerto 8080. Y para utilizar entonces los métodos que nos van a permitir hacer un CRUD con la base de datos que en este momento no tiene ningún registro. Muy bien, he abierto Postman, he creado una nueva conexión de HTTP. Aquí he colocado utilizando el método get, entonces el endpoint o la URL en la cual está la API que nos vamos a conectar, que en este caso es usuarios. Observen que tengo el método get, por lo tanto cuando yo le doy send enviar, él me devuelve un estatus de 200, o sea que es buena respuesta del servidor, pero no hay nada que mostrar porque no tenemos registros. Vamos a elegir entonces el método post y colocamos un JSON, este formato, y finalmente le decimos enviar, que se nos ha generado un nuevo registro.
y que se ha insertado dentro de la tabla usuarios. De esta forma, si vamos a Workbench, ejecutamos la consulta o simplemente que nos muestre qué registros tiene, entonces ya en efecto aparece Pepito en la base de datos. Muy bien, se nos ha alargado un poco el video, voy a dejar hasta ahí. Ya hemos creado entonces la API que trabaja con la base de datos y con JPA. Para el siguiente video voy a profundizar un poco lo que es la inyección de dependencias y la inversión de control para que entendamos con mayor claridad esto, y hablaremos un poco de los principios SOLID.